Bueno, buenas a todos. Vamos a empezar la clase porque ya son y 20. Supongo que no se va a conectar más personas. No parece, por lo menos. No, por eso. Tenemos 16 participantes, eso quiere decir que son 14. En realidad, si empiezan a ser 14, ya podemos hacer otras dinámicas, incluso, que antes no podíamos hacer cuando había mucha gente. Sí. Porque últimamente está empezando a venir ese número de personas. Capaz que a veces 20, pero no mucho más. Bien, bueno, ¿cómo les fue con los videos de esta semana, que eran sobre campo magnético? Y sobre... Un poco hablamos la clase pasada, ¿no? Pero vimos como el principio y había un par de cosas que habían quedado para hoy, así que a ver, cuéntanos. Sí, exactamente. Somos todo oídos, ojos. Y de los videos, ¿qué entendieron y qué no entendieron? ¿Qué les pareció fácil, difícil? ¿Qué cosas ya sabían o qué cosas no sabían y eran nuevas? Esas cosas, por ejemplo. ¿Y qué dudas les quedó de la clase pasada? Buenas. Buenas. Todos los videos, entendí todo. Yo había dado campo magnético en el liceo, Ahí va. más o menos me acordaba de algo. Y lo del dipolo magnético fue lo que no me quedó muy claro el procedimiento y todas las vueltas de las ecuaciones y todo, medio que me entreveré ahí. Y eso no es. Ok, vamos a mirar un poco de eso. ¿Y qué más? Así que ya habían visto, pero no habían visto el magnetismo tratado como dipolo y demás. Sí, dipolo magnético fue lo que no habíamos visto. Ok. Pero Las cosas empezando... que habían visto, se acordaban bien. Algunas cosas que vieron en el video no se acordaban y tuvieron que repasar. Por ejemplo, la parte de fuerza magnética, por ejemplo, la fuerza que recibe una carga de movimiento cuando entra en una zona donde hay un campo magnético uniforme, como ejemplo a primer orden. ¿Eso ya lo conocían? Yo en mi caso no, yo como que lo di por arriba y al tema en el liceo y me pasa con eso de las fuerzas que no había visto mucho. Tampoco lo del dipolo. Está. Bien. Capaz que para ir en orden podemos empezar repasando un poquito eso y capaz que haciendo algún problema de eso como forma de repaso y después vamos a la fuerza que hace un campo magnético sobre un conductor y ahí vamos al dipolo, porque es más o menos el orden en el que están los videos y así no nos... Y además necesitamos conocer una cosa para entender la otra. ¿Les parece bien? Capaz que podemos hacer, Fede, alguno del práctico, ¿te parece? Dale. Dale, vamos. Por cierto, sí, la clase pasada terminamos medio definiendo cómo era la fuerza magnética sobre una partícula, ¿no? Y se acuerdan que creo que Rodrigo todavía lo tiene escrito ahí, incluso en el pizarrón. Sí. Atrás tuyo, Rorro, si te mueves un poquitito, tienen que la fuerza es Q y por el producto vectorial entre velocidad y campo magnético. ¿Sí? Está justo atrás de tu hombro, así que si te mueves un poquito más a tu izquierda, eso, ahí mismo. ¿Se acuerdan que entonces la fuerza es Q por el producto vectorial entre velocidad y campo magnético? Y eso significaba algo, ¿no? O sea, habíamos visto un poco de que el resultado de un producto vectorial siempre era perpendicular a los dos términos, ¿sí? Entonces en este caso la fuerza es perpendicular a la velocidad y perpendicular al campo magnético. Pero en particular es perpendicular a la velocidad. Y esa es como la parte importante que la clase pasada no llegamos a tocar. ¿Qué significa que la fuerza sea perpendicular a la velocidad? Mientras yo voy abriendo acá algún ejercicio para hacer.
Eso significaría que el movimiento de la carga va a ser un movimiento circular uniforme. Va, no sé, no uniforme, pero va a ser un movimiento circular. No necesariamente uniforme, aunque en la mayoría de los casos va a ser uniforme, pero no necesariamente. Pero sí va a ser circular, ¿no? O ustedes ya se acuerdan de física 1, que si uno tiene un movimiento circular, la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, porque la velocidad es tangencial y la fuerza es radial. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que cuando una partícula con una cierta velocidad entra en un campo magnético, automáticamente va a empezar a girar y eventualmente se va a cerrar sobre sí misma la trayectoria y va a empezar a girar en un círculo. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa significa eso? De paso, yo tengo una pregunta al respecto. Si el campo es uniforme y la partícula cargada entra con una velocidad y no está sometida a ninguna otra fuerza que no sea la fuerza magnética, el campo magnético, o sea, la fuerza magnética, ¿va a aumentar o disminuir el módulo de la velocidad? O sea, ¿le va a imprimir una aceleración que cambie el módulo de la velocidad? A entrar el campo magnético, decís vos. Claro. Sí. O sea, ¿el campo magnético va a acelerar o frenar la partícula? El módulo, ¿no? El O módulo. lo que es lo mismo. O lo que No, es no, lo mismo. igual. La partícula entra a un campo magnético. ¿Qué pasa con su energía cinética? Que es lo que depende del módulo de la velocidad, ¿no? Ujú. ¿Alguna idea de qué pasa con la energía cinética de la partícula una vez que entra el campo magnético? ¿Aumenta? ¿Disminuye su energía cinética? ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué en no? función de esto creo que hay que empezar un poquito más de atrás. O sea, es a lo que yo quería llegar con la pregunta recién, ¿no? Cuando estábamos hablando de la fuerza perpendicular de la velocidad. Ujú. La velocidad no cambia. ¿Qué parte de No la velocidad no cambia. cambia? Estoy de acuerdo O sea, en parte. no cambia el módulo. El, ¿Por qué? el vector va cambiando porque se mueve circular, entonces siempre va a ir ¿Y por qué moviéndose. el módulo no cambia? Para que me bajo el hombro y todo eso. No, para el otro lado, perdón, estoy despejado. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con lo que dijiste, Florentina, pero ¿por qué el módulo no cambia? Si el módulo no cambia, la energía cinética no cambia, ¿no? Fíjense eso. ¿Y por qué no cambia ni el Claro. módulo de la velocidad ni la energía cinética? Porque no hay aceleración. Pero hay aceleración porque hay fuerza. Sí. Bueno, yo la otra pregunta que les iba a hacer es que no cambie el módulo de velocidad implica que no haya aceleración. Pero bueno, eso lo podemos tratar un poquito después. O sea, hay fuerza, ¿no? Hay una fuerza, hay una aceleración, es lo que está haciendo que cambie la dirección, como dijo Florentina. Pero ¿qué pasa con el Porque módulo? tiene que ver con el trabajo, ¿no? A ver. De que la variación de la energía cinética es igual al trabajo neto o algo así, no me acuerdo bien cuál Ujú. era. ¿Qué pasa? Pero ¿Y qué pasa con el Bien. trabajo en este caso? como son perpendiculares y el trabajo, el módulo de trabajo se le calcula con el coseno, Ujú. coseno de 90 y te da 0, y entonces el trabajo es 0, y la variación de energía cinética es 0, entonces la velocidad es constante. Todo lo que había que decir lo dijiste. Sí, todo eso. La velocidad es colineal con la trayectoria que hace la partícula, ¿no? O sea, la trayectoria de la partícula siempre es colineal con su velocidad. Así que la fuerza escalar el desplazamiento, como es el trabajo, que por eso aparecía un coseno, ¿sí? Es igual a la fuerza, o sea, bueno, tiene las mismas direcciones que la fuerza escalar la velocidad. Y como la velocidad y la fuerza son perpendiculares, el
producto escalar entre la fuerza y la velocidad, o entre la fuerza y el desplazamiento, son perpendiculares, el producto vectorial es 0, entonces la fuerza magnética nunca trabaja. ¿Sí? La fuerza magnética no hace trabajo sobre la partícula. Y como no hace trabajo, como bien dijo Florentina, como no hace trabajo, no cambia su energía cinética por el teorema de trabajo en energía. ¿Sí? 100%. Y por ende, no cambia la energía cinética, y lo único que hace la fuerza es cambiar el sentido de la velocidad, la dirección de la velocidad. ¿Y eso implica que no haya aceleración? Esa es otra pregunta. ¿Hay una aceleración sobre la partícula o no? O sea, ¿la partícula se va a acelerar estando en la zona de campo magnético o no? Si tuvieras la velocidad angular, tendrías una aceleración porque el vector va cambiando. Ujú, sí. O La sea, velocidad tangencial es ese módulo que se va a mantener constante. O sea, sí. Sí, o sea, hay una aceleración, y esa aceleración es perpendicular a la velocidad también, igual que en un movimiento circular. ¿Sí? Exacto. O sea, hay una aceleración, lo que pasa es que esa aceleración no provoca un cambio del módulo de la velocidad. Que no sé si lo vieron así en física 1, pero en general le llamamos rapidez al módulo de la velocidad, ¿no? Entonces, la aceleración genera un cambio de velocidad, pero no un cambio de rapidez. Ahí va. ¿Vamos a hacer un ejercicio? Capaz. Bueno, sí, porque creo que va a clarificar varias ideas. Para mí podríamos empezar a hacer el 2. A ver. ¿Qué les parece? Sí, está bueno. No sé si se acuerdan que en prácticos anteriores empezamos a ver un poquito cómo funcionaba un espectrómetro de masas. ¿Sí? Les dijimos al principio que íbamos a ir viéndolo como de a pedacitos, de a poquito. ¿Sí? Entonces, la primera parte fue la de, bueno, tenemos unos iones, ¿sí? Habíamos visto qué pasaba con un ion de cloro, qué pasaba con un ion de sodio, ¿sí? Y lo acelerábamos poniendo una diferencia de potencial, o un campo eléctrico, que eventualmente vimos que era lo mismo, entre dos placas paralelas. ¿Sí? Y con eso lo acelerábamos desde el reposo hasta una cierta velocidad, para después poder pasarlo por el resto de la máquina, ¿no? O sea, si no lo acelerábamos, no teníamos cómo sacarlo de donde estaba, y no podíamos pasarlo por el resto de la máquina. Así que lo primero que hacemos es acelerarlo. ¿Bien? Y vimos cómo se relacionaba la energía cinética y eventualmente la velocidad con la que salía el ion, o la partícula que fuera mientras fuera cargada, cómo salía de ese par de placas que lo aceleraba, ¿no? Ahora ya aceleramos esa partícula, salió de las placas, ahora viene el resto de la máquina. ¿Sí? Que ahora me di cuenta que capaz que podríamos haber puesto un ejercicio más sobre esto para hacer alguna cosita más, pero bueno, no importa. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué problema tenemos con lo que hicimos antes? Nosotros vimos qué pasaba si poníamos la partícula en reposo, la aceleraba la diferencia de potencial, y con eso teníamos una velocidad final. Pero es muy difícil para hacer un experimento, para hacer una máquina que agarra partículas y las acelera, asegurarse que las partículas están en reposo. ¿Sí? Y después vamos a ver que para la siguiente parte que viene después de esta, en el espectrómetro de masas, la velocidad, conocer la velocidad de la partícula es muy importante. ¿Sí? Conocer el módulo de la velocidad es muy importante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como es muy difícil agarrar y decir que tenemos una partícula que la pusimos en reposo, ¿sí? Por eso es una cosa que en los ejercicios de física siempre podemos hacer, agarrar y decir, bueno, lo ponemos en reposo, pero eso es muy difícil de asegurar para una partícula de tamaños moleculares o atómicos, ¿no?
Entonces necesitamos una partecita entre que aceleramos la partícula y lo que sea que venga después, ¿sí? Que nos asegure que las partículas que salen, que pasan a la siguiente parte de la máquina, tienen exactamente una velocidad determinada, ¿no? Porque si la partícula que nosotros pusimos en la parte anterior no estaba en reposo, sino que tenía un poquito de velocidad, se estaba moviendo un poquito, ya el resultado cuando sale de las placas no es el mismo. Porque el resultado que cuando salía de las placas dependía que estuviera en reposo. Si no estaba en reposo, el resultado no es el mismo. Y nosotros, como dije, necesitamos conocer exactamente la velocidad. Entonces necesitamos una parte en el medio, que va a ser esta, ¿sí? Le vamos a llamar un selector de velocidades. Y lo que hace esta parte es asegurarse que no importa con qué velocidad salió, o con qué velocidad terminó de ser acelerada la partícula, ¿sí? Nos aseguramos de que solo las que tienen una cierta velocidad exacta pasan por esta parte, y así cuando las miramos del otro lado sabemos exactamente la velocidad que tienen. ¿Sí? Ese es el propósito de esta parte que se llama selector de velocidades, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el selector de velocidades? Bueno, ya tenemos el mismo ion de cloro con el que veníamos trabajando, lo aceleramos en las partes anteriores que ya vimos, ¿sí? Por una diferencia de potencial de 1 kV. ¿Bien? O sea que este ion de cloro ya viene acelerado por 1 kV, igual que como lo vimos en los prácticos anteriores. Y ahora lo vamos a hacer pasar por una región entre dos placas. Pero fíjense que a diferencia de las otras placas, donde el ion se movía desde la placa negativa hasta la placa positiva, estas placas están paralelas a la velocidad. ¿Sí? Con las placas, en este caso las placas positivas, la placa positiva arriba y la placa negativa abajo. ¿Sí? Y acá nos da algunos datos sobre cómo son esas placas. Están a 20 milímetros de distancia y tienen una diferencia de potencial de 100 volts entre ellos, ¿no? Ahora, yo hago entrar esa partícula entre las placas. Si hay una placa positiva arriba y una placa negativa abajo, ¿qué va a pasar? ¿Qué hay entre las placas? Vamos a hacer una hipótesis, ¿no? De que las placas son suficientemente grandes, son mucho más grandes que la distancia que las separa. ¿Qué hay entre medio de dos placas si una está cargada positivamente y una está cargada negativamente? Que vas a tener un campo eléctrico. Claro. Voy a tener un campo eléctrico, en este caso, apuntando de dónde a dónde. De la positiva a la negativa. De la positiva a la negativa, o sea que en este caso, adentro de las placas hay un campo eléctrico vertical hacia abajo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué va a pasar entonces cuando esta placa, cuando esta partícula entre esas placas donde hay un campo eléctrico vertical hacia abajo? ¿Qué le va a pasar a esa partícula? ¿Va a verse atraída a la placa positiva? Y entonces, ¿qué va a pasar con la trayectoria de esa partícula? ¿Cómo va a ser la trayectoria de esa partícula? Opuesta al campo. O sea, tiene una velocidad que es hacia la derecha, ¿no? Y va a experimentar Sí. una fuerza que es hacia dónde. Cualitativamente, de hecho, había un problema de parcial que era idéntico. Alguno capaz que le tocó. Dale, Juan. Se desvía para arriba la partícula. Entonces, ¿cómo va a ser la trayectoria? Va a ser así, ¿no? Claro. ¿Sí? Dependiendo de la velocidad con la que tenga, cada línea de estas representa una partícula igual, pero con velocidades ligeramente distintas. Van a ser este tipo de trayectorias, ¿no? Mientras sean negativas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? En particular, esta hará una cosa así. ¿Bien? Pero eso no me sirve, ¿no? O sea, yo arranqué diciendo que quería que la partícula saliera de entre las placas con una velocidad particular, dada. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para asegurarme que la partícula que yo puse salga derechita? Bueno, imaginen que eso está derecho, ¿no?
Quiero que salga derecha. ¿Qué puedo hacer? O mejor dicho, ¿qué tipo de fuerza le tendría que hacer a esta partícula? ¿O hacia dónde tendría que ser una fuerza que le haga a esta partícula para cancelar el efecto del campo eléctrico y que en vez de irse hacia arriba, siga de largo? Una fuerza hacia abajo. No va a ser una fuerza hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. ¿Y cómo tiene que ser esa fuerza hacia abajo? Igual al De eléctrico. igual módulo que la fuerza que le hace la placa positiva. Exactamente. De igual módulo que la fuerza que le hace las dos placas. No es la placa positiva la que le hace fuerza, ¿no? Son las dos placas las que le hacen fuerza. ¿Sí? De igual módulo que la fuerza eléctrica. ¿Sí? Así que si tengo acá la fuerza eléctrica, necesito otra fuerza acá. Voy a ponerle una M, spoilers, que haga una fuerza hacia abajo, de manera de que la partícula siga derechita. Y tiene que ser, como dijeron bien ustedes, de igual módulo. Bueno, ¿cómo puedo hacer para darle una fuerza hacia abajo? Fíjense que esa fuerza tiene que ser perpendicular a la velocidad, ¿no? Con un imán, Sí, con un campo magnético. Vamos a hacer, no importa qué es lo que lo genera, pero un campo magnético, ¿no? Yo pongo un campo magnético, de alguna manera, que le haga una fuerza hacia abajo a la partícula. ¿Sí? Entonces, si me aseguro de que esa fuerza sea igual en módulo a la eléctrica, puedo hacer que siga de largo. Bueno, ¿cómo tiene que ser un campo magnético que ponga ahí en el medio entre las placas, para que la fuerza magnética sea igual y opuesta, igual en módulo y opuesta en sentido, a la fuerza eléctrica? A ver qué se les ocurre. Tiene que ser hacia arriba, tiene que ser hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adentro, hacia afuera. Tienen 6 direcciones para elegir, 6 sentidos para elegir. ¿Puede ser que tenga que ser saliente? ¿Por qué? A ver. En principio la dirección va a tener que ser perpendicular tanto a la fuerza como a la velocidad. Ujú. Entonces ahí te queda en lo que sería el eje Z o no sé, entrante Ahí o va, o sea, saliente. si la velocidad, exacto, si la velocidad es en el eje, digamos el eje X, y la fuerza es según el eje menos Y, entonces sí estoy de acuerdo, el campo magnético tiene que estar entrante o saliente en el eje Z, ¿no? Vamos a dibujar acá unos. O sea, estos son o entrantes o salientes, ahora vamos a dibujar algo en el medio para ver cómo son. Y Sí, el ¿y hecho de que ahora? sea saliente, ¿cómo dedujiste eso? Eso en física de sexto la profesora nos había enseñado ahí una regla que con la mano hacías como los 3 ejes y empezabas a darle vueltas a la mano hasta que te quedara. Bueno, sí, esa es la regla de la mano izquierda. Nosotros en la clase pasada vimos uno un poco distinto. Vimos la regla de la mano derecha. ¿Sí? Que a ver si alguien de los que estaba acá, bueno, alguien estaba en la clase pasada y se anima a recordar cómo era la regla de la mano derecha. Cerrás la mano en dirección al campo y donde queda apuntando el pulgar es la fuerza que hace, ¿no? Exacto. Pones la mano en dirección, los dedos en dirección a la velocidad, la cerrás hacia el campo y el pulgar apunta hacia la fuerza. Entonces voy a dejar de compartir un segundo la pantalla porque así me pueden ver a mí. Profe, Ahora que te fijo la pantalla. Ahí está. Decime, Mateo. una pregunta, ¿por qué es que la de la mano izquierda no se recomienda usar?
No, no es que no se recomienda usar, son distintas. Yo sé. No, se puede usar cualquiera de las dos. De hecho, a mí ni Usa siquiera me gusta cualquiera. usar reglas. O sea, yo no uso ni una ni la otra. Es a gusto de cada uno. Ah, ok. Pero bueno, yo en lo personal nunca me acuerdo cómo es la de la izquierda. Porque nunca me acuerdo cuál es cada uno de los dedos. Entonces, Claro. Yo eso me lo aprendí tipo fuerza, campo, intensidad en vez de velocidad, entonces era FBI y ahí sí, sale. esa es la que usa todo el mundo en el museo. Pero nunca me acuerdo cuál es cuál, entonces, bueno, uso la de la derecha, pues la de la derecha me la acuerdo. Yo si me olvido, me acuerdo cómo se tornilla y ya está. Agarras un tornillo, lo girás, horario, y lo vas a meter para adentro. Así que ya está, es eso. A cada uno le funciona algo distinto. Pero bueno, usando la regla de la mano derecha que vimos la clase pasada, usen después ustedes la que quieran. ¿Sí? A ver si me están viendo a mí. Sí. Ponen los dedos hacia donde va la velocidad, que en este caso van. Estoy simetrizado, ¿no? Para ustedes, pero la velocidad va hacia mi derecha, o bueno, hacia la derecha de los que sea que estén mirando el práctico, ¿sí? Y lo giran hacia, si lo giran hacia afuera de la hoja, el pulgar les queda hacia abajo, ¿no? Si lo giran hacia adentro, el pulgar les queda hacia arriba. Prueben a hacerlo, les voy a poner de nuevo la imagen. O sea, ustedes lo que quieren es poner los dedos en el sentido de la velocidad y girar la mano o hacia adentro o hacia afuera y ver cuál es la que les queda el pulgar hacia abajo. ¿Sí? Y si lo están haciendo, debería quedarles, entonces se me borraron los circulitos que había hecho, que si el campo es hacia afuera, como dijo Florentina, si el campo es hacia afuera, recuerden que hacia afuera lo marcábamos como con un circulito adentro de otro círculo más grande. ¿Sí? Si el campo es hacia afuera, entonces si el campo es hacia afuera, ¿sí? Entonces, cuando hacen el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético que es hacia afuera, la fuerza les va a dar hacia abajo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no está convencido de que el campo hacia afuera les da la fuerza hacia abajo? Espera, profe, la mano va apuntando hacia la velocidad, ¿no? Los dedos hacia la velocidad y la giran hacia el campo magnético. O sea, en este caso el pulgar para adentro sería. No. Ponen los dedos de la mano, o sea, ponen la mano chatita, ¿sí? Con los dedos apuntando hacia la velocidad. ¿Sí? Eso, ya de arranque, eso les va a dejar el pulgar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo pongan la mano. ¿Sí? Y después, tienen que poner la palma de manera que ustedes puedan cerrar la mano hacia el campo magnético que es saliente. Si hacen eso, el pulgar les tiene que quedar hacia abajo. ¿Sí? ¿No? Y con la mano derecha, ¿no? No saben la cantidad de veces que he visto gente haciendo esto. No me sale y lo estoy haciendo con la mano equivocada. ¿Sí? ¿Salió? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces. Tenemos entonces el campo magnético es saliente.
¿Nos alcanza con eso para decir que la fuerza magnética va a ser igual a la fuerza eléctrica? ¿O nos falta algo más? Cualquier campo magnético que yo ponga ahí me va a dar que la fuerza magnética es igual a la eléctrica. No, ahora tenés que plantear las ecuaciones para hallar el módulo del campo. Ahí va. Y ahora tengo que ver cuánto vale el módulo. O sea, ya sé para dónde apunta, sé que el campo magnético tiene que apuntar saliente a la hoja. Ahora tengo que ver cuánto tiene que valer, ¿no? Bueno, entonces... Y nosotros sabemos que la fuerza eléctrica vale, esto es U. Sabemos que la fuerza eléctrica vale Q por el módulo del campo eléctrico. ¿Sí? Vamos a ponerle directamente Q por E. ¿No? Pero queda claro que es el módulo del campo eléctrico. ¿Sí? Y en este caso es hacia arriba. ¿Sí? Ya definimos cómo son todos los sentidos, vamos a ver cómo es el módulo. ¿Sí? ¿Y cómo es el módulo de la fuerza magnética? La carga por la velocidad por el campo magnético. Ahí va. Me falta algo. Tengo Q por el módulo de la velocidad, por el módulo del campo magnético, me falta algo. La distancia ¿Qué distancia? entre las placas. No, No. pero ¿por qué? No, eso para la fuerza magnética no importa. Me falta algo en el módulo de la fuerza magnética. Que es el producto vectorial entre la velocidad y la... O sea, el seno sería, ¿no? Ahí va, me falta un seno, ¿no? Claro. Un seno de, vamos a ponerle teta, y sabemos que ese es el ángulo entre... ¿Por qué me puso un cero ahí? Sí, estaba viendo eso. Ahí. No le gustó que le faltara un espacio ahí. Bueno, y técnicamente, Sí, por más que se terminen cancelando, en realidad Q iría con módulo, ¿no? El valor absoluto, por lo menos. Sí, es verdad. Pues estamos hablando de módulos. Y acá arriba también, ¿no? Arriba también. Ahí va. Se dan cuenta por qué, ¿no? Tenemos que ponerle valor absoluto a Q. Sí, pues el signo determina el sentido y el sentido ya lo fijamos, ¿no? Si queremos solo el módulo, es el módulo de todo. ¿Viste? Te cargó arriba, abajo, pero no arriba. Ah, no, ahora no dije nada. Es el último término. No lo puse en el Q por E porque aguanta. Ah, sí. Se Claro, entiende. eso es el módulo. Bueno, y ahora en este caso, el ángulo θ, que es el ángulo entre la velocidad y el campo magnético, ¿cómo es en este caso ese ángulo? 90, ¿no? Es 90 grados, así que el seno vale 1, así que eso me desaparece y ahora sí me queda, y de nuevo voy a sacarme los valores absolutos de todo, pero ustedes saben que están ahí. Me queda Q por B por B. ¿Bien? Y en el caso de arriba, voy a suplantar el campo eléctrico por
el voltaje y la distancia entre las placas, pues son las cosas que tengo en este caso. Acuérdense que en este caso tenemos la distancia entre las placas de 20 milímetros y la diferencia de potencial entre las placas, que es de 100 volts. ¿Sí? Así que cambio el campo eléctrico por B sobre D para poder usar esas cosas. Bueno, y ahora, ¿cómo me aseguro de que la partícula siga derecha? Siga recta. Las tenés que igualar, ¿no? Las tengo que igualar, ¿no? Así que voy a tener Q por B sobre D. Me va a quedar entonces igual a Q por B por B. ¿Sí? Y de todo esto entonces ve cuánto vale. ¿Cuánto va a valer el campo magnético entonces? Voltaje sobre la velocidad por la distancia entre las placas, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Voy a dar vuelta a esto. ¿Sí? Voltaje sobre B por D. ¿Tá? Y ese es el único valor de campo magnético que iguala las fuerzas. ¿Se dan cuenta? Y por ende es el único valor de campo magnético que hace que la partícula siga recta. ¿Lo ven? Si el campo magnético vale cualquier otra cosa, esas dos fuerzas no se igualan y la partícula no necesariamente sigue recta. Pero si vale exactamente esto, exactamente el voltaje, por la velocidad que yo quiero que tenga, ¿sí? Por la distancia entre las placas, entonces la fuerza sobre esa partícula automáticamente es 0 y la partícula sigue de largo. ¿Sí? Vamos a ver un par de cositas. Sí, pero ¿Qué también... pasa? Bueno, ¿Qué pasa? ¿Qué vas a decir, Rodrigo? no, que podemos pensarlo de la forma inversa, ¿no? Una vez que tenemos seteado ese campo, creo que ibas por ahí, ¿no? Sí, a eso iba. Sí, iba. Bueno, una vez que tenemos seteado ese campo... O sea, iba a ser un camino un poquito más largo, pero sí. Dale, Lo primero que quería ver entonces... ese es el campo magnético justito que hace que la partícula siga recta. ¿Qué pasa si el campo magnético es un poquito más grande? O es más grande directamente. ¿Qué pasa si es más grande? ¿Qué hace la partícula? ¿Qué pasa si el módulo del campo magnético es más grande que ese valor de B sobre B por D? ¿Qué va a hacer la partícula? ¿A qué le pasa a la partícula en particular? ¿Se va a desviar? ¿Hacia dónde? Hacia el lado opuesto que si no hubiese campo. O sea, para donde va el campo. Entonces, ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Se va a mover hacia abajo si el campo es más grande. Ignoren mis dibujos de cero motricidad fina, pero hacia abajo, ¿sí? Si el módulo del campo magnético es más grande, el módulo de la fuerza magnética es más grande, y por ende tiene más fuerza hacia abajo que hacia arriba, se va a mover hacia abajo. Bien. ¿Qué pasa si el campo magnético es más chico que ese valor? Si el campo magnético es más chico en módulo que el valor que haya antes, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde se va a mover la partícula? ¿Va a seguir recta? ¿No va a seguir recta? No, recta no. No va a seguir. Bueno,
¿Hacia dónde va a ir entonces? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Porque en ese caso, si el campo magnético no es lo suficientemente fuerte, la fuerza eléctrica es más grande que la fuerza magnética. Y por ende la partícula va a terminar yéndose hacia arriba. ¿Sí? Mi pregunta ahora es, ¿qué pasa si la partícula... Ahora tengo el campo magnético ese fijo con ese valor que hallé? ¿Sí? Ya no toco más el campo magnético. Tengo el campo magnético, tiene ese valor de voltaje sobre velocidad por distancia. ¿Está? Lo dejé fijo. ¿Qué pasa si ahora viene una partícula que se mueve más rápido que ese valor que usé para... O sea, tengo este valor B, que es el que usé para setear el campo. ¿Sí? Es el valor que yo usé para definir el campo magnético. Lo dejé fijo. Ahora viene una partícula que se mueve más rápido que este B. ¿Qué va a pasar con una partícula que se mueve más rápido? La fuerza magnética sería mayor y entonces se desviaría hacia abajo. Una partícula que se mueve más rápido se desvía hacia abajo. ¿Qué pasa si entra una partícula que se mueve más lento? Se desvía hacia arriba. Se desvía hacia arriba, ¿por qué? Porque la fuerza magnética es menor. Es menor. La fuerza magnética depende de la velocidad. ¿Sí? Así que vamos a poner acá B menor o B' menor que B y B' mayor que B. Donde B es el valor que usé para fijar el campo y B' es el valor de la velocidad de la partícula. ¿Sí? Así que, fíjense, una vez que yo fijé el campo, ¿cuáles van a ser las únicas partículas que sigan de largo recto por las placas? ¿Qué partículas van a ser las únicas que no se van a ver afectadas por ese par de placas con campo magnético y campo eléctrico? Las que tienen la velocidad que usaste al principio. Las que tienen B' igual a la velocidad que usé para setear el campo magnético. Son las únicas que van a pasar de largo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Y ahí queda un poco más claro entonces el nombre este de... ¿Pero qué signo tendría? ¿Cómo, perdón? ¿Qué signo tendría? ¿Cómo qué signo tendría? O sea, las partículas, digamos. Bueno, en este caso son todas negativas y con carga... Ah, Bueno, la carga no importa, pero son todas negativas. ¿Cómo sabemos que son negativas? Porque elegimos el sentido del campo magnético para que las que puedan pasar sean negativas. Exacto. ¿Se ve? O Sí, por sí. otro lado, el ejemplo este es un ejemplo, primero, que es muy usado, y además pone en manifiesto cómo se puede utilizar como ventaja el hecho de que una partícula cargada y en movimiento sufre tanto una fuerza eléctrica como una fuerza magnética. Ujú. Otro ejemplo que vamos a ver más adelante, capaz, es el efecto Hall. Pero... Fíjense una cosita. Si la carga, si la fuerza, perdón, ¿qué pasaría si la carga fuera positiva? Pará, me acabo de dar cuenta de una cosa. Tenemos un problema. ¿Alguien se anima a decirme dónde todo lo que hicimos está mal? ¿En el sentido del campo? ¿Por qué? Sí, dale, Florentina. Gracias. ¿Por qué? Porque lo pusiste saliente y tenía que ser entrante. ¿Por Me di qué? cuenta después. Sí, ¿por qué? Sí, tenés toda la razón. ¿Por qué? Y hay algo con un porque el campo que dedo no te queda consideramos. hacia adentro. El dedo, si lo haces con la mano derecha, te queda hacia adentro. No, a ver, ¿por qué? No, no es por eso, pero sí. O sea, estabas bien, pero no es por eso. Fíjense, a ver, vamos a hacer una cosa. La ecuación pone. Iba a decirte que mostraras la ecuación que tenías atrás tuyo de la fuerza.
Ah, bueno. Pero para la pongo yo acá igual, sí, la pongo yo acá. Deja. Présteme atención un segundito. La fuerza magnética es así, ¿no? La voy a poner en vector. Ah, es porque, claro, con la mano derecha le tenés que dar vuelta al sentido porque es negativa la carga. ¿Esto qué le Es pasa? eso. La carga es negativa. La fuerza va, o sea, va opuesto al producto B por B. Exacto. Exacto. Nosotros hicimos el producto B por B, B cruz B, ¿sí? El producto vectorial se le dice cruz, justamente por el símbolo a veces. Hicimos el producto B cruz B, ¿sí? Y eso nos dio que para tener una fuerza hacia abajo, ¿sí? Teníamos que hacer un campo saliente. Pero nos olvidamos de que está esta carga, que en este caso era negativa, que te invierte el sentido de la fuerza. Así que, si hacemos en este caso la regla de la mano derecha, nos da una fuerza hacia abajo si la partícula fuera positiva. Como es negativa, la fuerza nos queda en otro sentido. ¿Se entiende? Yo me lo comí por completo cuando lo hicimos, pero de largo. Yo ni siquiera, perdón, yo también me lo comí, así que... Pero no de estaba. largo. Me vivo olvidando de dar vuelta a la fuerza magnética. Siempre, me olvido. De largo, sí. Pero, ¿entienden? O sea, como la fuerza magnética es Q por B cruz B, nosotros hicimos este producto B cruz B y dijimos, si la velocidad va hacia la derecha y B es saliente, la fuerza hacia abajo. Pero está este Q, que me pone un menos, que haría entonces que la fuerza sea hacia arriba. Así que la forma de solucionar eso es hacer que la fuerza originalmente sea hacia arriba, para que cuando le ponga el menos me dé hacia abajo. Y eso se soluciona entonces con un campo que es entrante en vez de saliente. O sea que el campo tiene que ser entrante. Todo lo demás es igual porque lo hicimos en módulos. Mis círculos son tétricos, ¿eh? No puedo dibujar con un mouse, pero ni que mi vida dependiera de ello. Bueno, ¿Sí? no es fácil. Y por suerte mi vida no depende de ello. Entonces, el campo tiene que ser entrante, ¿sí? Ahora, prueben a hacer de vuelta la regla de la mano derecha. Tienen la velocidad hacia la derecha, giran la mano hacia adentro, el pulgar les queda hacia arriba. Como la partícula es negativa, lo dan vuelta y me queda hacia abajo. ¿Sí? Perdón, se me pasó por completo, culpa mía. ¿Sí? Me di cuenta ahora cuando Juan preguntó cuando Joaquín que preguntó lo de las cargas. Porque, ¿qué pasa? Sí. Ahora, vamos a ver qué pasa si la carga fuera positiva. ¿Sí? Entonces, el campo es para adentro. ¿Tá? Me da culpa, el campo es hacia adentro. ¿Qué pasa si la carga es positiva? Si la carga es positiva, ¿hacia dónde apunta la fuerza eléctrica? No sé, ahora... ¿Hacia arriba? Hacia abajo. Ahí, hacia abajo. Si la carga es positiva, apunta según el campo, así que apunta hacia abajo. ¿Sí? Así que si la carga es positiva, si esto fuera un más, tampoco sería un ion de cloro, pero bueno, no importa, ustedes háganme caso. ¿Sí? La fuerza eléctrica sería hacia abajo. ¿Hacia dónde sería la fuerza magnética? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Sí? Así que una partícula positiva también seguiría de largo. Bueno, si eso fuera una recta. ¿Sí? También seguiría de largo. Al selector de velocidades no le importa la carga de lo que estás poniendo. Ni el signo ni el valor, porque si miran acá, nada acá nos depende de la carga. La carga se nos fue en esta igualdad de antes. ¿Sí? Así que al selector de velocidades no le importa ni la carga ni el signo de la carga. O sea, ni el valor de la carga ni el signo de la carga. Profe, ¿Sí? ¿y qué pasaría con una partícula sin carga? Una partícula sin carga no experimentaría ninguna de las dos fuerzas, porque no experimenta fuerzas eléctricas y no experimenta fuerzas magnéticas, así que tampoco le importa. Claro. Pero tampoco le importa qué velocidad tiene, ¿no? O sea, cualquier velocidad pasaría de largo. Sí, no Claro, podría una partícula cargada, seleccionarla. O sea,
No podría seleccionarlas, pero si es cargada, o sea, sí le importa al selector de velocidades que sea cargada. No le importa qué tan cargada ni con qué signo, pero sí que sea cargada. ¿Sí? Claro. Si es cargada, entonces solo las de esa velocidad van a pasar. Y no importa si la carga es positiva, negativa o cuánto vale. Puedo tirar un electrón o puedo tirar una partícula de 3 millones de coulombs, si existiera tal cosa, y cualquiera pasaría siempre y cuando tengan la misma velocidad. Y que sean cargadas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, sí. Y esto es bastante importante porque generalmente por ejemplo, cañones de electrones o lo que sea, cuando generan partículas con una velocidad inicial que tiene una distribución de velocidades, no tiene una velocidad fija, uno las acelera por una diferencia potencial y lo que obtiene son un montón de partículas que tienen una distribución de velocidades y necesitamos una forma de seleccionar las que nos interesa de esos millones y millones de partículas. Entonces un selector de velocidades es muy útil. Van a ver incluso cuando hagamos después, que por eso estaba pensando, Rodrigo, que me parece que nos faltó, ya podríamos haber puesto un ejercicio que fuera la siguiente parte del espectrómetro y lo terminábamos. No lo hicimos. Sí, Lo podemos podríamos. hacer. Capaz que pensamos uno para la semana que viene. Sí, o lo hacemos Lo pensamos en y lo teórico. agregamos. Sí. Sí, no, pero podemos pensar un ejercicio y lo agregamos al práctico. Van a ver cuando veamos la siguiente parte del selector de velocidades que la velocidad con la que entra es súper importante. Entonces tenemos que tenerla muy bien definida. ¿Sí? Bien. Y bueno, de ahí sale el nombre de selector de velocidades. Muy apropiado el nombre porque selecciona precisamente la velocidad con la que va a salir la partícula. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Magdalena pregunta entonces la fuerza hacia dónde va. ¿Cuál de las fuerzas? ¿En qué caso, Magdalena? La magnética va según el producto vectorial de la velocidad con el campo magnético, si es positiva, y el sentido opuesto si es negativo. En este caso, con esta partícula negativa y con este campo eléctrico, querríamos un campo magnético entrante para que el producto vectorial de la velocidad con el campo magnético entrante me da hacia arriba, y como la carga es negativa, lo invierto y me da una fuerza magnética hacia abajo. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? En la parte ahí del dibujo positiva habían puesto, creo Federico, V' menor a V, que no sé qué era. ¿Qué pasa si las partículas entran con una velocidad diferente de esta V que usamos para definir el campo magnético? ¿Sí? Si entraban con una velocidad menor, se desviaban para un lado; si entraban con una velocidad mayor, se desviaban para el otro. Probablemente esos sentidos aparte estuvieran intercambiados porque Claro. creo que habría que fijarse por el tema de que le erré en el signo, hay que fijarse bien eso. Pero el punto es que si entran con una velocidad diferente de esa V, se desvían o para un lado o para el otro, dependiendo si la velocidad es menor o mayor. Ahí va. Las únicas que pasan derecho son las que tienen exactamente la misma velocidad. Cualquier otra se desvía. ¿Sí? Bien. ¿Quedó más o menos claro? Creo que es una primera aproximación a cómo sufren fuerzas magnéticas las cargas en movimiento y cómo interactúa eso con la fuerza eléctrica que también sufren. Entonces se utiliza bastante seguido. Bien, yo supongo que con esto quedó un poco más claro cómo es la fuerza eléctrica, ¿no? Que sufren. Magnética. Fuerza magnética que sufren. Capaz que querés hablar un poco de cómo es la fuerza sobre un conductor. Sí, capaz que vamos para ahí. Ahora, la pregunta sería, si uno tiene un conductor por el cual está circulando corriente, ¿por qué ese conductor sufriría una fuerza magnética?
¿Podés repetir la pregunta? Nosotros tenemos en un campo magnético uniforme, ahora, en vez de tener, supongamos que en vez de tener una carga que se está moviendo, como de lo que estamos estudiando, tenemos un conductor, y por ese conductor le está circulando una corriente, ¿sí? Mm. Entonces, ponemos el conductor ese por el cual está circulando una corriente en un campo magnético uniforme. ¿Por qué sufriría una fuerza magnética? Si es que sufre, capaz que piensan que no. No me convencen. ¿Algún comentario, pregunta? Sería porque las cargas que tenés adentro del conductor están en movimiento. Tipo, tenés una corriente, entonces lo podés considerar como velocidad. Sí, Exactamente. estoy de acuerdo. Tenemos, Exactamente. La corriente está compuesta de cargas eléctricas en movimiento. Y si cada una de esas cargas eléctricas experimenta una fuerza, todo el conjunto experimenta una fuerza, ¿no? hasta ahí, lo seguimos. ¿Eso lo ha entendido todo el mundo? Sí. Bien. Perfecto, es correcto. Entonces tenemos una corriente, por definición, ya lo estuvimos viendo, está compuesto por cargas en movimiento, que son los electrones libres que hay en el conductor, que al establecer una diferencia potencial se van a mover, y por lo tanto son partículas en movimiento que al mismo tiempo están en un campo magnético uniforme, y por lo tanto sufren una fuerza magnética. ¿Pudieron ver esa parte del video? ¿Fuerzas sobre conductores? Creo que es el segundo video. O el tercero, capaz. Voy a borrar un poquito acá y vamos a hacer algo. Voy a tener que ir un segundo a buscar un papel para borrar. Y voy a fijar mi video, así se ve el pizarrón en la grabación. Ahí va. Bueno. A mí no me quedó tu video fijo. ¿No? Yo lo ¿No fijé te como está. ¿Pero te fijaste el del celular o te fijaste el de la sala? Me fijé el de la... No, fijé el video de mi celular. ¿No te quedó? No me quedó, ¿no? A ver, voy a quitarlo. Porque le pusiste pin, tenés que ponerle spotlight. No pin. Pin es para vos. Spotlight es para todos. Dame un segundito. No, es que me tengo que encontrar. ¿Ahí? Ahora sí. Ahí quedó. ¿Se ve derecho o está la imagen invertida? No, se ve bien. Está. Bueno, entonces si tenemos, supongamos que tenemos un campo uniforme, supongamos que tenemos un campo magnético entrante, no sé, algo así. Y acá dentro, en esta zona, que tenemos los vectores entrantes de campo magnético, colocamos un conductor. Voy a poner un conductor acá. Y vamos a asumir, por ejemplo, que está conectado con unos cablecitos a una fuente de voltaje B. El conductor, supongamos que tiene una resistencia R, por lo tanto le corre una corriente, si esto es más y este es menos, ¿para dónde va la corriente? La corriente que corre por el conductor.
¿Alguien que se juegue? Tengo la cámara apagada de mi usuario. Me conecté por el celular porque se me rompió la webcam. Bueno, ¿alguien que me pueda decir el sentido de la corriente acá? ¿Horario? No sé si... Horario, sí, estoy de acuerdo. O sea, como se ve, sería acá, sería la corriente iría hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha. Estoy de acuerdo. Eso quiere decir que probablemente en el conductor, ¿qué tipos de carga hay? ¿Cuáles son los portadores de carga típicos de un conductor? Electrones. Electrones, ahí va. ¿Y para dónde se mueven? Entonces, si la corriente va para acá, En sentido opuesto. en sentido opuesto. O sea, vamos a tener acá, vamos a tener electrones que se están moviendo para acá. O sea, tiene una velocidad para el otro lado. Bien, y en función de eso, ¿alguien me puede decir para dónde apunta la fuerza? Del conductor. Todo esto está en los videos de Pablo, en realidad, pero así que es solo hacer memoria. Hacia arriba, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿El razonamiento? No sé, estoy haciendo la regla de la mano y no sé si la estoy haciendo bien, pero... La regla de la mano, ¿para dónde te va? ¿Para dónde va el producto velocidad por campo? El producto vectorial. Perpendicular tiene que ser. Perpendicular a ¿Y queda hacia arriba o hacia abajo? el producto, primero. ¿De velocidad y el campo o de intensidad y el campo? Velocidad del campo. La intensidad, si lo escribimos como una magnitud vectorial, claro, iría para el otro lado, ¿no? Pero en este caso tenemos... Creo que es para arriba, sí. Estoy de acuerdo que la fuerza va para arriba, pero no que el producto. Ah, Exacto. Fíjense que está pasando lo mismo que en el caso de recién, ¿no? Las cargas son negativas, así que la fuerza es... Exacto, lo dijo velocidad claro. en el chat, el producto es hacia abajo, pero como son electrones, entonces la fuerza es hacia arriba porque hay un signo de las cargas que invierte, ¿no?, la fuerza. Ve que si hacemos la mano derecha, como se les enseñó Federico, tenemos velocidad, campo, así que el producto vectorial va para abajo, pero como son cargas negativas, para arriba. Porque el menos que está arriba de la cosa. Entonces la fuerza que sufre cada uno de estos electrones va a ser hacia arriba. Y entonces, el conductor, por consiguiente, entonces, ¿para dónde va a sufrir una fuerza? ¿Para dónde es la fuerza neta sobre el conductor? Exacto. Ahora hay otro chat. ¿No? O sea,
¿Por qué sufre una fuerza de conductor? Ya habíamos visto. Sufre una fuerza porque tiene cargas en movimiento. Entonces, la fuerza que sufre el conductor, ¿para dónde va a ir? ¿Cómo se relaciona con la fuerza de las cargas? En dirección y sentido, por lo menos. El módulo ya lo discutió Pablo en el video, pero Claro. no vamos a hacer la deducción de entera no la vamos a hacer. deducción. Claro. ¿Nadie? ¿Nadie se da cuenta? No sé, yo si tengo un conductor, que las únicas componentes del conductor están sufriendo son los electrones que están en movimiento, porque son las únicas cargas que están en movimiento. Entonces son las únicas que pueden sufrir una fuerza magnética. Y todos esos electrones sufren una fuerza hacia arriba, en este caso, o sea, en dirección vertical dentro del plano del pizarrón y el sentido hacia arriba, entonces el conductor, ¿para dónde va a sufrir la fuerza? Hacia arriba. Exacto, porque la fuerza que sufre el conductor es la suma de las fuerzas que sufren los electrones que están circulando. Así que la fuerza que sufre el conductor, capaz que queda un poco entreverado, capaz que cambio de color, pero la fuerza que recibe el conductor es una fuerza hacia arriba. Pero se debe a los electrones. Si vieron los videos de Pablo, van a ver que en realidad se puede hacer un cálculo sencillo para cuando tenemos un conductor que está acá adentro, que podemos tener en cuenta el número de portadores de carga por unidad de volumen, la velocidad de arrastre en función de la corriente que tenemos y demás. Y cuando hacemos ese cálculo, llegamos a que la fuerza magnética que va a sufrir el conductor va a ser la corriente por L, un vector L, que ahora les digo que es. Voy a borrar un poquito acá. Por el campo magnético. Por un lado, I por L, I es la corriente, y L es un vector que va, tiene la misma dirección que el conductor, la dirección de conducción del conductor, en este caso sería una dirección horizontal, tiene el mismo sentido de la corriente, y el módulo es el largo del conductor. ¿Se entiende? Ese es el vector L. ¿Ah? O sea, que entonces el producto I por L sería como un vector de corriente, que te dice no solo cuánta corriente hay y el largo del conductor, pero además te dice para dónde está conduciendo. Y eso va en producto vectorial por B. ¿Por qué va en producto vectorial por B? Porque esto es muy parecido a la fuerza magnética que sufre una carga. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan? Supongo que sí. Es U B por B. Ahora, nosotros estamos considerando acá que tenemos tantos portadores por unidad de carga, que eso depende de la corriente por la que está circulando, la velocidad de arrastre y demás. Entonces, cuando hacemos todo ese cálculo, pasamos de Q por B a I por L. ¿Okay? Pero la dirección va a ser la misma. Eso supongo que ya lo vieron, pero entonces lo que quiere decir es que la fuerza magnética va a ser entonces perpendicular al campo magnético y al conductor, a la dirección de conducción del conductor, al mismo tiempo. Entonces, si yo tuviera un conductor, el conductor en vez de estar en esta dirección, estuviera en esta dirección, perpendicular al plano del pizarrón, ¿cómo sería la fuerza magnética que sufriría?
¿Alguien? O sea, imaginemos que el conductor, en vez de ponerlo en la zona de campo magnético, que es entrante de campo magnético, lo ponemos así de conductor. Perpendicular. Ahí el producto vectorial te queda tipo colineales, Ahí y va. entonces te da 0. Exactamente. Exacto. O sea que el conductor ni se entera cuando está así. De la misma forma que de la forma, en este sentido, las cargas cuando se movían así, no sufrían ninguna fuerza. Y bueno, entonces las corrientes que están sufriendo así, los conductores cuya corriente se está moviendo en esta dirección, no importa el sentido, tampoco sufren ningún tipo de fuerza. Eso se sigue. Eso lo seguían. ¿Pero lo pudieron ver en los videos o no llegaron a eso? No sé ni qué era eso. No sé. Lucía dice que no llegó. Claro. Bueno, entonces, si no llegaron, lo que sí se puede entender es que, fíjense que I por L, vamos a volver a este ejemplo. I por L es un vector que va en esta dirección y este sentido. ¿Sí? Y entonces, al multiplicarlo por B, va hacia arriba. O sea que este vector ya considera que el sentido de los portadores de carga, que en realidad los portadores de carga son electrones, todo eso ya está considerado en esto. ¿Okay? Y evidentemente, si tenemos un conductor más largo, vamos a sufrir más fuerza, porque vamos a tener circulando dentro de la zona del campo magnético un mayor número de electrones, por más que la corriente sea la misma. ¿Tiene sentido para ustedes que dependa del largo del...? O sea, fíjense que lo que está pasando es que el término I por L está como generalizando el término Q por B para un cable que tiene muchas carguitas. O sea, la fuerza magnética sobre una carga es Q por B cruz B. ¿Sí? Lo que hace que cuando sumamos todas las carguitas que están involucradas, o sea, la fuerza sobre un conductor va a ser la suma de la fuerza sobre todas las carguitas, ¿no? Sobre todas las carguitas que están pasando por ahí. Bueno, cuando hacemos esa suma, ¿sí? Es casi como una suma. Cuando hacemos esa suma de todas las carguitas que experimentan una fuerza que es proporcional a Q por B, ¿sí? Esa generalización nos lleva a que en vez de tener Q por B tenemos I por L. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, solo que el I por L está generalizando, está sumando todas las fuerzas, todas las contribuciones individuales de la fuerza sobre cada uno de los portadores de carga que están en el conductor. ¿Sí? Así que después es lo mismo, o sea, si cuando una carga se movía colineal con un campo, no experimentaba fuerza, y bueno, un cable que tiene una corriente colineal con un campo tampoco va a experimentar fuerza. Porque o sea, la fuerza sobre el conductor es simplemente la suma de la fuerza sobre todos los portadores de carga. Y bueno, si ninguno de los portadores de carga experimenta fuerza, todo el conductor no experimenta fuerza. ¿Hasta ahora se sigue esta parte? No, perdón, tengo que mover para ver la ventana de chat porque la tengo ubicada no en el mejor lugar. Lucía, que no había llegado a esto, dice que se entiende igual. Bien. ¿Alguien más? No vamos a hacer la cuenta ahora, pero les dejo una pregunta. Supongamos que tenemos dos conductores por los que le está circulando corriente, los conectamos a una batería, y los dos conductores les está circulando corriente en la misma dirección. ¿Será que sufre una fuerza un conductor provocada por el otro conductor o ni se ven? Un problema para que piensen un poquito. Yo les iba a preguntar si eso lo íbamos a trabajar después, porque en el liceo lo habíamos dado, y entonces, según hacia dónde fuera la intensidad, creo, de cada conductor,
iba a generar un campo magnético. Hacia un lado iba a ser, ponerle entrante y hacia el otro lado saliente. Y entonces ahí había que ver cómo eran las fuerzas entre los dos conductores y tal, y esas cosas. Claro. Exactamente. Pero, o sea, diste con el clavo, pero la respuesta entonces sería, ¿un conductor le hace fuerza al otro o no? En ese caso particular. Y sí, podría ser, sí. Ahí Sería va. lo mejor. ¿Y la explicación cuál sería? ¿Por qué le hace una fuerza? Como, o sea, circulan cargas por los conductores, generan un campo magnético Ahí va. y, ¿cómo es? Está ahí, el campo magnético va a ser perpendicular, entonces al otro conductor también le va a ejercer una fuerza. Totalmente de acuerdo. O sea, como Yo sé vimos que al hay una cosa ahí que principio... todavía no vimos, ¿no? O sea, hay una cosa ahí que todavía no hablamos, que Florentina lo dijo medio un poco al pasar, muy correcto, pero un poco al pasar, que es que una carga en movimiento no solo experimenta un campo magnético, sino que una carga en movimiento también genera un campo magnético. Creo que lo vimos, lo hablamos al principio, pero cualitativamente nomás. No. No me acuerdo si lo... no Cuando me acuerdo. vimos por qué los imanes generan un campo magnético, estábamos hablando de que había cargas en Bueno, sí, movimiento. es verdad, sí, tenés razón. Entonces, Es cierto. sabemos que las cargas en movimiento generan campo magnético. Entonces, si tenés dos conductores, uno de ellos, al estarse moviendo, está generando un campo magnético en todo el espacio. En particular, está generando un campo magnético en la región donde está el otro conductor. Y lo que acabamos de ver es que un conductor, si está en una región de campo magnético, también recibe una fuerza magnética, y por lo tanto, a través del campo magnético, un conductor le hace fuerza al otro y viceversa. Eso vimos. No, depende un poco de la orientación, eso también lo vimos, porque si justo el campo magnético que generara uno de los conductores en la zona del otro conductor fuera en la misma dirección, entonces ahí no lo ve. Eso ya lo vimos en este ejemplo, cuando pensamos el conductor perpendicular al plano del pizarrón y por lo tanto colineal con el campo magnético. Bien, ¿qué más? Capaz que entonces, ¿les queda alguna pregunta de esto o algo que quieran comentar? Lo que sí, me parece que esta clase, la mayoría no había estudiado los videos, entonces se está dando un poco menos dinámica. Como les decíamos al principio del curso, es mucho más productivo esto cuando primero ven los teóricos y después acá podemos hacer la discusión, si no, medio que no tiene sentido, porque si no vieron los videos no podemos hacer mucho en esta clase. Dependemos un poco de eso. Sí. Así que... Capaz que podemos hacer un ejercicio más para terminar. Sí, capaz que sí, yo digo. A ver... O a no ser que quieras hablar de dipolo magnético, que estaban con muchas dudas de eso. Pero a mí me suena que si no vieron los videos de esto, tienen que fijar un poquito esta parte antes de poder atacar ese problema. Entonces yo lo que diría es, la clase que viene empezamos con dipolo magnético. Si les parece. Okay. Capaz que podemos hacer alguno de fuerza sobre un conductor. Voy a buscar el práctico. Sí, vamos a hacer el 7, mira. Vamos a hacer el 7. Ah, ¿tenés ahí? Sí. Holas. Voy a despoiletear. Eso, no sé si veían la pantalla si estaba con tu video. No, igual ya lo salió. Bien. Tenemos entonces... Ahí va. Tenemos un conductor, ¿sí? Está colgado de dos hilos, ¿sí? Este conductor tiene una masa por unidad de longitud dada, ¿sí? O sea, es decir que cada metro de conductor pesa 40 gramos, ¿sí? No sabemos cuánto es el largo, solo sabemos cuánto pesa por unidad de longitud, ¿sí? No es un metro de conductor, como a veces han planteado con este tipo de ejercicios, ¿sí? No sabemos el largo, ¿sí? Solo sí sabemos la masa por unidad de longitud, ¿sí? Está colgando de esos dos hilos, y lo que queremos saber es, bueno, y está en una región donde hay un campo magnético entrante a la hoja que vale 3.6 Tesla, ¿sí? No lo mencionamos acá, pero seguro lo vieron en los videos. Tesla es la unidad
campo magnético. ¿Sí? A pesar de que la mayor parte de los campos magnéticos con los que se trabaja, la mayor parte de los campos magnéticos que se conocen, en general están en militesla o en microteslas. ¿Sí? Nos pasa como con los coulombs. ¿Sí? La unidad de carga eléctrica es el coulomb, pero en realidad es muy difícil tener una carga eléctrica de un coulomb. Bueno, un campo magnético de un Tesla, o del orden de un Tesla, no es difícil, se hace. Normalmente se hace en máquinas de imagenología por resonancia magnética. ¿Sí? Esas máquinas en general trabajan con campos magnéticos del orden de 2, 3, 4 Teslas, a veces un poco más. ¿Sí? Esa es la razón por la cual cuando se van a hacer no sé si alguien fue a hacerse una resonancia magnética alguna vez, por un estudio médico o lo que sea, lo primero que les van a decir es que se tienen que sacar absolutamente todo lo metálico que tengan. Todo. Cualquier tipo de joyería, caravanas, si tienen algo metálico dentro del cuerpo, tienen que avisarlo antes. Bueno, eso es porque un campo de 3,6 Teslas, bueno, de un campo de unos Teslas, de unidades de Teslas, es enorme, enorme, enorme. ¿Sí? Los campos comunes van a ser de militesla. En fin, en este caso, ese conductor está en un campo magnético de 3,6 Tesla. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo tiene que ser la corriente en ese conductor? Es decir, ¿para dónde y cuánto tiene que valer? Para que no haya fuerza sobre los alambres. Es decir, para que los alambres no tengan que hacer fuerza para soportar el cable. Entonces, ¿cómo les parece que podrían pensar esto? Les escucho. ¿Cómo podemos encararlo? Lo primero que podemos pensar es qué fuerzas pueden sufrir, ¿no? Ese conductor. Sobre ese conductor estaría la fuerza peso, ¿no? También puede ser. Bien. Y Sí, de la acuerdo. fuerza eléctrica. ¿Para dónde sería el peso? Hacia abajo. Ajá. Fuerza La fuerza eléctrica. ¿Y la eléctrica? ¿Por qué habría una fuerza eléctrica? Esa sería la pregunta capaz. ¿Estoy de acuerdo con el peso? Para contrarrestar la fuerza peso. ¿Pero qué generaría la fuerza eléctrica? O sea, por ejemplo, para que haya una fuerza eléctrica tendría que haber un campo eléctrico. Sí. ¿Quién generaría el campo eléctrico? Las cargas que hay dentro del conductor. Las cargas. Pero las cargas que entran en el conductor son las que van a sufrir. Una carga no puede sufrir. No puede hacer fuerza a sí misma, ¿no? No se puede hacer fuerza a sí misma. Eso Es estaría ese problema. A ver, ¿qué otras fuerzas hay antes de que pongamos el campo magnético o la corriente o lo que sea? Me falta alguna fuerza ahí todavía. La tensión. La tensión, ¿no? Los O sea, alambres. hay una tensión acá y hay una tensión acá. ¿Sí? Hay dos tensiones acá que lo que hacen es contrarrestar el peso. Bueno, y ahora quiero hacer pasar una corriente de manera de que estas tensiones desaparezcan. Sí. O sea, se puede Si hago- cortar, si hago pasar una- se podría Dale. cortar el hilo, hacer un campo magnético que si yo corto el hilo, eso queda flotando, básicamente. ¿Y por qué quedaría flotando si yo hago pasar una corriente? También, ¿por qué desaparecerían las tensiones? Por la fuerza magnética. Entonces tiene que aparecer una fuerza magnética. ¿Y hacia dónde tiene que ser esa fuerza magnética? Contraria al peso. Tiene que aparecer una fuerza magnética. Wow. Ni una línea recta puedo hacer, ¿eh? La fuerza magnética sería igual a la tensión, como dice Lucía. Estoy totalmente de acuerdo. Porque en ese caso la Sí, tensión tiene es que aparecer- innecesaria. Exacto, tiene que ser una fuerza magnética, tiene que aparecer una fuerza magnética. ¿Y cómo tiene que ser esa fuerza magnética comparada con el peso? Iguales. Tienen que ser iguales, ¿no? Si son iguales, si la fuerza magnética es exactamente igual al peso, entonces no es necesario que aparezcan las tensiones acá,
porque no tienen nada que sostener. La tensión solo aparece porque tiene que sostener el peso. Si la fuerza magnética cancela perfectamente el peso, no es necesario que aparezcan las tensiones. Así que tiene que aparecer una fuerza magnética hacia arriba de módulo igual al peso. Bueno, ¿para dónde tiene que correr la corriente? ¿Sí? Evidentemente va en este sentido la corriente. ¿Sí? Pero, ¿en qué sentido tiene que ir la corriente para que la fuerza magnética sea hacia arriba? Tenemos la dirección, lo que nos faltaría es el sentido, ¿no? Ujú. ¿Tiene que ir hacia la derecha o tiene que ir hacia la izquierda? Hacia la derecha. ¿Por qué? Por regla de la mano derecha. Ajá. Ustedes lo que quieren es que cuando hagan la regla de la mano derecha, el pulgar les quede hacia arriba. ¿Sí? Para que el pulgar quede hacia arriba con el campo magnético entrante a la hoja, entonces tengo que poner la mano hacia la derecha, la cierro hacia adentro, y eso me queda el pulgar hacia arriba. Así que me tiene que aparecer una corriente y hacia la derecha. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo con eso? Me cuesta verlo con la mano, pero creo que es un tema de práctica. O sea, verlo, o sea, imaginártelo en la cabeza es muy difícil. Te recomiendo que trates de hacerlo con la mano. Porque, o sea, si solo estás tratando de imaginártelo, cómo pondrías la mano, es mucho más complicado de ver. O sea, No, claro, lo trato de hacer. bueno, entonces, Pero- ahora que ya está dibujada la corriente, pone los dedos en el sentido de la corriente, Sí, ¿sí? Y cerrar la mano como si agarraras un vaso o un mate o lo que sea, ¿sí? Sí. De manera de que los dedos al final te terminen apuntando hacia adentro de la hoja, que es donde está el campo magnético. Si lo Ay, pones va, así, claro. el pulgar te tiene que quedar hacia arriba, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Bueno, lo que hicimos Sí. en realidad fue el camino contrario. Dijimos, bueno, está, yo quiero que el pulgar me quede hacia arriba, ¿cómo tengo que poner la mano para que quede hacia arriba? ¿Bien? ¿Estamos todos de acuerdo entonces que la corriente va hacia la derecha? Lo que me falta es hallar cuánto vale, ¿verdad? ¿Y ahí qué hacemos? Vamos a hacer alguna cuentita. ¿Cómo? Sí. Yo tengo el peso, que bueno, no vamos a ponernos interesantes. Sabemos cuánto vale el peso, vale M por G. Pero sí tengo un problema, que es que no tengo M. ¿Qué sí tengo en lugar de M? ¿Se acuerdan que no tengo la masa del cable, no? ¿Pero qué sí tengo? La masa por unidad de longitud. La masa por unidad de longitud. ¿Y cómo puedo escribir la masa en términos de la masa por unidad de longitud? Si a la masa por unidad de longitud le llamo... Normalmente a esto se le llama lambda. ¿Sí? Lo normal para la masa por unidad de longitud es llamarle lambda. ¿Cómo puedo definir la masa por unidad de longitud? Si ustedes tuvieran un cable, ¿qué saben? La masa y saben el largo. Y yo les pregunto cuál es la masa por unidad de longitud. ¿Cómo harían? Les doy un cable, lo pesan, saben cuánto pesa, lo miden, saben cuánto es el largo. ¿Cuál es la masa por unidad de longitud de ese cable? ¿La masa sobre el largo o no? La masa sobre el largo, Exacto. ¿no? Es masa por unidad de longitud.
¿sí? Así que es la masa sobre el largo. Entonces, ¿cómo puedo escribir ahora la masa de un cable que no conozco si sé su masa por unidad de longitud? Lambda por longitud. Lambda por longitud, así que voy a poner lambda por L por G. Me sigue pasando que no conozco L, pero van a ver por qué lo escribimos de esta manera y por qué no importa si no conozco L. Por ahora, dejémoslo así. Entonces, ese es el módulo de la fuerza peso. ¿Cuál es el módulo? ¿Cuál es el módulo de la fuerza magnética? Y la intensidad por el largo por el campo. La intensidad por el largo, por el campo, Por seno del ángulo. por un seno del ángulo, pero ya sabemos en este caso que si la corriente va hacia la derecha y el campo es entrante, ese ángulo es 90. Así que ya lo puedo poner como 1. ¿Sí? Así que la fuerza magnética, en el caso en el que la corriente y el campo magnético son perpendiculares, como es este caso, me va a quedar I por L por B. ¿Sí? En módulo. ¿No? Bueno, y ahora, ¿qué tiene que pasar para que ese cable esté flotando en el aire? Que la fuerza peso y la magnética se igualen. Entonces vamos a igualar esas cosas. Entonces me queda que lambda por L por G es igual a I por L por B. Entonces ahí el largo se te va y no lo Exacto. Y necesitas. por eso decía que no importaba el largo. Podíamos trabajar solo con la densidad. ¿Y cómo me tiene que quedar entonces la corriente que tiene que pasar por ese cable para que se cumpla que el cable flote? Igual a lambda. Parecido. Miren bien cómo tenemos eso ahí. ¿Cómo tiene que ser? Lambda G dividido B, ¿no? Exacto. Exacto. Lambda G sobre B. Si la corriente vale exactamente eso, entonces la fuerza, si la corriente vale exactamente eso, entonces la fuerza magnética es exactamente igual al peso. Entonces el peso es hacia abajo. Si la corriente aparte es hacia la derecha, la fuerza magnética es hacia arriba e igual el módulo del peso. Y esas son todas las fuerzas que actúan sobre el cable, ¿no? Ya la tensión no es necesaria. Y no es necesario que haya los cables sosteniendo. ¿Sí? ¿Se siguió? ¿Alguna pregunta o comentario, duda? ¿Quién se está encargando en ese caso? Porque, a ver, evidentemente un cable solo no flota, ¿no? Entonces, ¿quién se está encargando? ¿Quién es el agente que está haciendo que ese cable se mantenga ahí? ¿Quién está manteniendo al cable en su lugar? Se necesita gastar un poco de energía para eso, ¿no? ¿Quién está manteniendo el cable en su lugar? Si no es la tensión. O mejor dicho, bueno, en su lugar lo mantiene la fuerza magnética, pero ¿quién Sí, es el pero- encargado de Sí. ¿Por qué sufre una fuerza magnética? Capaz. Porque hay
cargas en movimiento. ¿Y quién mantiene eso? ¿Y quién mantiene a eso? ¿Quién permite que haya cargas en movimiento? El campo. No necesariamente. Si yo pongo el conductor en el campo, así como está, no va a sufrir una corriente. Salvo que ponga un campo magnético variable, pero ese ya es otro tema. O sea, diste un paso. Te diste cuenta que necesitas que estén las cargas en movimiento, pero... ¿Y entonces? En cualquier caso, ¿un conductor tiene cargas en movimiento? O sea, ¿tiene una corriente o qué? ¿Quién está gastando energía de cierta manera para que ese cable se mantenga ahí? Porque si no, uno tendría cosas flotando por ahí, ¿no? O sea, alcanza con que haya campos magnéticos que hay por todos lados. Bueno, yo diría que si el campo flota porque hay cargas en movimiento y alguien tiene que gastar energía, la gastaría en eso, ¿no? En que haya cargas en movimiento. ¿Y quién se encarga de eso? ¿Qué falta en este dibujo? De hecho, lo tengo atrás del pizarrón. Mejor dicho, atrás en el pizarrón. No se ve, tenés apagada la cámara, pero... No, la tengo prendida, pero en el otro usuario. En el usuario, ok. en el celular. Que está conectado a una fuente. Y tiene que haber una fuente acá, ¿no? Sí. La fuente es la que está gastando energía para que el cable se mantenga flotando, básicamente, en la zona de campo magnético. Si la fuente no consume energía, por acá no pasa una corriente. Si no pasa una corriente, no hay fuerza magnética, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿queda alguna otra duda de esto? Ya hicimos 2 problemas del práctico, estuvimos viendo entonces las fuerzas magnéticas de cargas en movimiento, profundizamos un poco más, vimos las fuerzas que recibe un conductor, que así es un caso particular de las fuerzas que recibe una carga en movimiento. Y bueno, estuvimos discutiendo un poco en qué condiciones un par de conductores se hacen fuerza. Capaz que, si no queda ninguna otra duda, dejamos lo siguiente para el martes, y el martes empezamos directamente viendo dipolo magnético y algunas otras cosas. Pero lo que sí les recomendamos es que vean los videos, porque de hecho nosotros no podemos llevar adelante la clase, sino, y ustedes no se ven beneficiados. Porque si les vamos a dar de vuelta el teórico, creo que está mucho mejor organizado en los videos de las presentaciones magistrales que acá. Aparte perdemos un poco el propósito de estas clases, que es tener esa discusión que está buena, ¿no? Que ustedes, claro, después de que ya vieron el teórico, lo procesen un poco pensando en distintas situaciones. Bueno. Sí, y generalmente esa parte del procesado, el ver el teórico no es la parte más complicada, la parte más problemática. La parte más difícil generalmente es madurar las ideas, no recibirlas. Entonces, nosotros queremos que en vez de madurar las ideas ustedes solos, en sus casas, que las maduren con nosotros. Pero para eso tienen que mirar los videos, sacar algún apunte, empezar a escribir sus dudas,
y ahí venir, bueno, con estas dudas, con estas preguntas, con estas situaciones hipotéticas, o diciéndonos, estoy re perdido en tal lugar o en tal otro, o no entendí nada de esto y entendí esto otro, como sí dijeron del dipolo eléctrico, pero teníamos que mirar cosas antes, pero el problema está en que había cosas mucho más básicas que me parece que no estaban claras antes. Ujú. Y ahora sí podemos ir a eso, pero vamos en la próxima clase. ¿Alguna duda más para hoy? Bueno, si es todo, capaz que la dejamos por acá y nos vemos la que viene. A ver. Bueno, nos vemos, Mateo, que andes bien. ¿Cómo es de grabar, Rorro? Sí.